Por eso vamos a dialogar con el doctor Daniel Pietro, Pietro. exactamente, presidente de la Asociación Rural de Paraguay, Paraguay. que ya está en línea con nosotros y nos va a estar comentando al respecto de esto. En realidad es Daniel Prieto, no Prieto, Prieto, vamos a mencionar bien, Daniel Prieto. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Andrés Yotagua, Rubén Escobar y lo saludan desde aquí, desde Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? Buen día, Andrés, Rubén, a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo y desde acá de Paraguay a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, el organismo sanitario de Paraguay, que es el SENACSA, es muy parecido al de Argentina, que es el SENASA, bueno, ha propuesto dejar de vacunar contra la aftosa en el 2017, 27, Sí. perdón, 2027. ¿Cómo lo ven ustedes como productores? Bueno, sí, como bien lo decís, el SENACSA tiene una propuesta de dejar de vacunar en el 2027, cosa que desde la Asociación Rural del Paraguay los productores hemos rechazado esa propuesta. Nosotros estamos seguros que tenemos una institución muy confiable, pero tenemos aún mucho camino que recorrer, materias pendientes que resolver antes de llegar a esa situación. Entonces, desde la rural hicimos una propuesta de un nuevo plan 2025-2030 y ahí y seguir construyendo el camino para cuando se den las condiciones. Por de pronto no acompañamos la idea de dejar de vacunar. ¿Y por qué proponen esto? ¿Tiene idea usted? Bueno, el motivo, el argumento del servicio es la ausencia de circulación viral que se tiene ya hace bastante tiempo, se tiene controlado, entonces creen que ya llegó el momento de dejar de vacunar, pero como bien nosotros mencionamos, creemos que eso es uno de los varios puntos a tener en cuenta para tomar la decisión. Tenemos otros puntos. Compartimos que no hay más, que hay ausencia de circulación viral, pero tenemos otros puntos que tenemos que trabajarlos juntos para tomar la decisión y bueno, tiene su proceso todavía que hay que construir. ¿Y cuáles son esos puntos que hay que trabajar, retrabajar, Daniel? Y tenemos que las capacitaciones para los protocolos, los procedimientos, capacitar al productor, al servicio, para la vigilancia sanitaria. Todavía no hemos hemos hecho muy poco al respecto. También los fondos de indemnización que actualmente disponemos son insuficientes, hay que modificarlo. Y sobre todo estructurar el control, la vigilancia. Creemos y estamos seguro que en este momento no tenemos suficiente capacidad o capacitación para realizarlo. Una consulta. El sistema de vacuna contra la aftosa es pago por el propio productor, igual que la Argentina, ¿no? Sí, sí, es pago por el propio productor que lo hace con gusto porque le da seguridad, le da tranquilidad. Es el más barato de la región, de $1 por cabeza más o menos. Y creemos que, como bien lo decís, paga el productor, se siente seguro, se siente cómodo. Tenemos que ver qué va ocurriendo con el Brasil, con Bolivia, las decisiones que tomaron. Y aparte, no encontramos ninguna ventaja al levantar la vacunación más que el riesgo, ¿verdad? Porque no vemos ventajas comerciales. Tenemos el régimen con vacunación, hemos abierto el mercado de los Estados Unidos, estamos mandando carne con hueso a Israel, o sea, creemos que comercialmente tampoco reditúa ningún beneficio, entonces queremos hacerlo con pausa, con tranquilidad el proceso. Por eso le preguntaba cuál, o sea, porque el argumento de sacar la vacunación, primero, no es algo que pague el gobierno, digamos. O sea, que uno dice, bueno, es una cuestión presupuestaria, bien. Por ahí puede ser algún fin comercial, abrir una nueva puerta de exportación, pero tampoco está la ventaja por ese lado. Y del otro lado de la balanza está la seguridad que tiene el productor de que su rodeo va a estar sanitariamente controlado. Es así mismo como mencionas, es lo que nosotros decimos. El, Nos sentimos cómodos vacunando, nos sentimos seguros. Tenemos que buscar construir toda la cadena y no vemos ninguna razón valedera para levantar la vacunación. También
la cría de cerdo es muy incipiente en el Paraguay, tiene el mercado asegurado, tampoco vendría por ahí. En la condición actual, el mercado para la carne de cerdo tienen asegurado prácticamente hasta el 2030 con vacunación, entonces tampoco sería comparable al Brasil, ¿verdad? Que creo que exporta arriba de 300 millones de dólares en carne de cerdo. Nosotros estamos rondando los 30 millones, o sea, tampoco es un motivo para alegar eso. Ujú. Daniel, y otro tema fundamental, ustedes tienen, digamos, el contorno de lo que es Paraguay, el límite con Brasil, también con Argentina, con Bolivia. ¿Cómo están esos límites en materia de sanidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, y son justamente partes de las tareas que tenemos, es reforzar el control, las alertas, los mecanismos de reacción en toda esa frontera. Son fronteras naturales con, con facilidad de tránsito. Entonces tenemos que, por eso te decía, observar qué va ocurriendo en el Brasil, en Bolivia, mientras nosotros vamos estructurando, preparando. Hay una presión de la ONSA también por levantar la vacunación. Las auditorías preguntan siempre si están tan bien, por qué siguen vacunando. Y bueno, la respuesta es porque nos sentimos seguros, cómodos y no hay ningún mercado que me exija o que me dé mayores beneficios dejándole vacunar. Digamos que por ahora todo indica que esto va a seguir, digamos, la vacunación. Bueno, eso es realmente una potestad del gobierno Claro. que puede tomarlo en forma unilateral, no acompañada por el sector productivo, cosa que realmente no creo que lo hagan, porque hay una propuesta de una mesa de trabajo y consensuar el futuro. Pero por ahora el sector productivo está en contra de ese proyecto. Bien. Daniel, ¿cuál es el stock en este momento de vacuno en el Paraguay? Ese es otro motivo bastante preocupante, que tenemos otras prioridades también por trabajarla. Hoy estamos con 13 millones de cabezas. 2020 estábamos con 14 y medio. En los últimos 5 años estamos retrocediendo, perdiendo 1,5 millones de cabezas. Es algo que tenemos que trabajar para recuperar lo antes posible el AT. ¿Y debido a qué fue la reducción, Daniel? Bueno, y hay varios factores, desde las condiciones climáticas extremas de sequía, incendio, después su bajo, y sobre todo bajos precios y poca previsibilidad. Tuvimos 3 últimos años muy malos en cuanto a precio al productor, un sector bastante endeudado, y bueno, tuvo que vender más para poder cubrir la cuenta. Claro, la balanza comercial, digamos, en definitiva. Sí, así mismo es. Y bueno, y una de las tareas que tenemos antes que dejar de vacunar es recuperar la previsibilidad del sector. Y en materia de campo, digamos, ¿cómo es la división? ¿Es fuerte la presencia del productor agrario en el Paraguay? Sí, tenemos 135.000 productores, de lo cual el 80% es pequeño productor, pero sí, el peso en la economía nacional del sector pecuario es muy importante. Y cuando usted dice pequeño productor, ¿se refiere a 400 hectáreas, 500? ¿Cuál es la estimación que ustedes hacen por pequeño productor? Y normalmente le definimos pequeño productor a menores, de tenedores de menos de 100 cabezas. Perfecto. Daniel, usted últimamente ha resaltado lo que es el sistema de identificación animal del Paraguay, conocido como el SIAP, de registro y de rastreo de animales. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, esa es también una de las herramientas que tenemos que fortalecer y darle 2 años más para poder también pensar en levantamiento. La identificación sería como el DNI, ¿verdad? Del animal es un sistema que nos va a permitir identificar todo el ganado del Paraguay. Y bueno, y eso nos va a permitir controlar mucho mejor el stock, la formalización, vamos a tener más control sobre todo lo que es ganado. O sea que, digamos, no solamente control, sino también la trazabilidad del mismo.
y eso conlleva la trazabilidad del mismo. Inicialmente arranca como un control porque es una identificación animal, pero eso naturalmente va a llevar a un sistema de trazabilidad que es lo que va a exigir todos los mercados del mundo, ¿verdad? Acá digamos que vendría a ser como una especie de caravana electrónica. Sí, así mismo. Daniel, usted sabe la realidad porque aparte está en contacto con, digamos, directivos de entidades agropecuarias de la República Argentina. Acá existe lo que es el derecho de exportación, ¿no? Las famosas retenciones. Ustedes en Paraguay eso no lo tienen. No, eso nosotros no tenemos. Nosotros tengo que también ser claro y transparente que trabajamos muy bien con el sector de gobierno en todas las áreas, en los ámbitos. Esta es por llamarlo de alguna manera, es la primera diferencia de criterio que estamos teniendo, pero también la identificación animal se ejecuta a través de una alianza público-privada que se llama Fundasa, que es el brazo ejecutor de la vacunación, ahora de la implementación del sistema de caravaneo, que es una asociación público-privada entre la Asociación Rural del Paraguay y el SENACSA. Nosotros realmente trabajamos muy bien, en este momento estamos con estas diferencias, pero nada que no se pueda corregir con el diálogo. Claro, me imagino. Uno de los principales productores de carne, sin lugar a dudas, del Sudamérica, se ha convertido Paraguay, ha crecido mucho más allá de esta merma que usted decía en números de cabeza con respecto a años anteriores. Pero ¿cómo fue que creció Paraguay en la cantidad de rodeo? Bueno, realmente llegó un momento hace 5 o 6 años que la actividad era muy predecible, estaba en un pico alto y mucha gente, y también la presión de la frontera agrícola, el trabajo asociado a agricultura, ganadería, hizo que el hato crezca, ¿verdad? Mejoró en eficiencia, en productividad, con eso logramos eso, y que lastimosamente con la pérdida de previsibilidad y baja de precio, se desmotivó al productor y automáticamente mucha gente sale del sistema productivo, ¿verdad? Y también afectó mucho al pequeño productor esa baja de precio. Muchos pequeños productores acá no están bancarizados y su caja de ahorro es el animal. Claro. Y al tener pérdida de valores un animal, automáticamente también pierde su poder adquisitivo. Acá en la Argentina existe muchas veces el reclamo por el precio de la carne al consumidor. ¿Cómo es el caso de Paraguay? Bueno, realmente últimamente unas declaraciones medio desacertadas afectaron un poco, pero el productor y el consumidor son los extremos de la cadena, ¿verdad? Claro. Nosotros somos tomadores de precios, el paraguayo es muy carnívoro también, el mercado interno está con un precio relativamente alto con relación a años anteriores y bueno, también tenemos que trabajar juntos sobre eso. ¿Y hay muchos eslabones en la cadena entre el productor y el consumidor? No, te diría que no, que están los supermercados, los frigoríficos, no hay mucho, hay 2, 3 eslabones nada más, que también tienen su operativo, sus márgenes, y bueno, y todo eso incide. Daniel, y en materia de competencia interna con con otras carnes en el Paraguay, ¿el pollo, el cerdo, son fuertes en el consumo del paraguayo? No, te decía eso, realmente el paraguayo es carnívoro, comienza a haber una pequeña cultura, pero realmente la carne, la proteína roja, la carne vacuna es la preferida del consumidor paraguayo. ¿Y cómo es el sistema impositivo en Paraguay? Bueno, realmente no tenemos una presión tributaria muy alta, hay que ser honestos, pero está realmente, tenemos motivaciones para invertir. Nuestro problema principal en este momento pasa por la previsibilidad del sector. Ajá. ¿Y esa previsibilidad en qué puntos radicaría? En breves. Y tenemos oscilaciones de precio que muchas veces no encontramos explicaciones. Hoy sabemos que el sector productivo ganadero es una producción de ciclo largo. Claro. Las proyecciones se hacen como mínimo a 7, 10 años. Y para eso el apalancamiento acá es una herramienta fundamental. Y
Entonces, ¿cómo hacer una proyección si un día, un lunes, te aparece el precio a $4 el gancho y el lunes siguiente te aparece a 3,50? Entonces, ¿cuál es mi punto de proyección? Ujú, Siempre vas a agarrar el valor menor para ser conservador y bueno, y eso automáticamente hace que los números no te cierren y te desmotive la inversión. ujú. Ujú. Eso, usted se refiere a lo que es el mercado externo, ¿verdad? O interno. Sí, el mercado de exportación, Ujú, el Paraguay tiene ujú, una característica bastante parecida al Uruguay, que ujú, nosotros exportamos el 80% de lo que producimos, claro. solo el 20% Ujú, es mercado interno y con eso abastecemos ya el mercado interno, el resto hay que exportarlo. ujú, Ujú. Daniel, ese porcentaje, el 80% que usted indica, me imagino que es dentro de la que es la economía paraguaya, un ingreso importante de dólares, ¿no? ¿Qué porcentaje ocupa Sí, la carne? y estamos con $2.000 millones de exportación y más o menos 12% del Producto Interno Bruto viene del sector pecuario. ujú, Siempre decimos y recalcamos, el sector agropecuario del Paraguay tiene un peso muy importante en la economía nacional. ujú, me Ujú. imagino. ¿Y en la parte de agricultura cómo está, Daniel? Bueno, también el sector agrícola está bastante afectado Ujú, por los temas climáticos. ujú, Venimos de 2 años de sequía muy intensa que realmente afectó mucho ujú, al sector agrícola. También se destaca por su resiliencia y seguir apostando, pero también un sector que sufrió mucho las consecuencias climáticas. ujú, me imagino, me imagino. Y también con los vaivenes de los precios internacionales, estamos en la misma. Sí, estamos en la misma en eso. Que Ujú. tiene que ir viendo los precios de la pizarra todos los días para ver qué es lo que conviene y qué no conviene, pero también, si bien los ciclos productivos, a diferencia de la ganadería, son más cortos, pero también debe ser un ida y vuelta en ese sentido. Una consulta, ¿cómo es el tema de financiamiento? O sea, ¿hay créditos bancarios, hay sistemas crediticios para que el productor pueda invertir? ¿Es fácil? Sí, Ujú, sí, sí, sí. ujú, Tenemos herramientas financieras en la banca privada, ujú, inclusive la estatal, pero siempre la privada ujú. saca ventaja por su agilidad. Claro. Sí, créditos para el sector productivo, tenemos muchos productos. En ese sentido, te vuelvo a recalcar, el producto está, el tema es la Claro. previsibilidad, entonces se disminuye el riesgo Ujú. al dejar de invertir. Tenemos que ir recuperando eso y Paraguay tiene un potencial enorme aún de crecimiento. Daniel, en materia de exportación, que usted dice el 80% se vende y el resto para el consumo interno, que es muy carnívoro el paraguayo, ¿a qué países exportan ustedes? Bueno, nosotros tenemos muchos mercados abiertos. Nuestro mercado principal sigue siendo Chile. El segundo está Taiwán. Tercero ya están los Estados Unidos. Bueno, y después viene Israel, Brasil, como los principales mercados. Brasil también, qué detalle, ¿no? Es llamativo. Sí, sí, Brasil también es un destino bastante importante de la carne paraguaya. Ujú. ¿Cortes específicos, Daniel, o carne general? Y se destaca siempre la picaña, ¿verdad? Es uno de los cortes principales Claro. y después cortes en general, pero la picaña es la preferida para Brasil. El brasilerio es de la picaña, sí, definitivamente. Teniendo en cuenta que es el, digamos, de los países del Mercosur, es el que mayor stock bovino tiene, que importe carne es llamativo, ¿no? Pero bueno, así son los mercados. Así son los mercados. Y Brasil es la inversa. Ellos consumen el 80% y venden el 20% de su producción. Claro, Y bueno, estamos más o menos como acá en la como acá. Argentina también. No, no hay mucha Igual, diferencia. y bastante parecida a la Argentina. Ca- Brasil y Argentina tienen un comportamiento similar y Paraguay y Uruguay tienen también un comportamiento similar. Tal Ujú. cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿y cómo está la última de mi parte para conocer lo que es la geografía del Paraguay? ¿Está diversificado Paraguay en lo que es agricultura, ganadería? ¿Cómo es la distribución aproximadamente? Bueno, como saben, el Paraguay tiene dos regiones, la oriental y la occidental. La Ujú, occidental o Chaco, donde sí, hoy está el 60% de la ganadería ahí, y la región oriental es la que va creciendo en agricultura, pero también tenemos que destacar que la agricultura hoy ya comienza a tener sus desarrollos también en el Chaco central, mm, donde
hay muchísimo potencial. Bueno, se está trabajando en el manejo de agua, energía, y una vez que eso esté consolidado, estamos muy seguros que también va a haber un importante crecimiento de agricultura en el Chaco. Exacto. Y en materia agrícola de productores, ¿son campos extensivos? ¿Son estancias muy grandes? ¿O cómo es un productor de 300 o 400 hectáreas? Y mira, es muy diversificado, tiene de todo tipo, pero se concentra más en medios productores. Existen los grandes productores también, los pequeños, pero está muy diversificado eso. Claro, está bien distribuido. Daniel, le agradecemos enormemente este contacto. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, saludos y a las órdenes. Un abrazo muy Hasta grande. luego. Dialogábamos con el presidente de la Asociación Rural de Paraguay.